Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con el tercer vídeo para hacer el armario de pociones de Harry Potter. Como os comenté, mi idea era pues hacer un armario cerradito, ¿vale? En el que en este lado de aquí iría pues una especie de tienda o casa del Callejón Diagon, y en esta parte de aquí iría otro. Entonces yo ya he adelantado trabajo, os voy a explicar un poquito qué es lo que he hecho para que lo hagáis vosotros después. Lo que he hecho ha sido forrar lo que son todos los laterales de la caja, tanto por fuera como por dentro, las esquinas, los laterales y bueno, todo en general. Las esquinas por fuera también las he hecho, lo único que no he hecho ha sido este lateral de aquí, lo que es este lateral de aquí no lo he forrado, porque esta parte de atrás va a ir como esta, ¿vale? Entonces, como va a ir como esta esquina de aquí no la he querido forrar porque el papel irá pues aquí. Entonces no he querido forrar esta esquina, pero sí he forrado esta y esta de aquí en esta parte de aquí, ¿vale? Como veis, esta y esta están forradas al igual que todas las demás. Por dentro igual, ¿vale? Se forró esta, la esquina esta y todo en general está forrado. Entonces lo que voy a hacer a continuación va a ser forrar este lado que no lo tengo forrado, lo voy a forrar con vosotros. Este lado que no lo tengo forrado lo voy a forrar y os voy a explicar un poco cómo hice esto, aunque la otra caja le haré con vosotros para que lo sepáis hacer. Bueno, en este caso yo ya tengo dibujadas o pintadas lo que son todos mis moldes. Como veis, bueno, la puerta se me ha desmontado un poco, no pasa nada porque al final esto va a ir aquí puesto, entonces lo puedo ir pegando, no pasa nada porque lo tenga así. Entonces, como digo, esto lo pegaré yo en su momento aquí, y si no hago otro molde y Santas Pascuas, tampoco me importa mucho, ¿vale? Lo vuelvo a pintar y ya está. Pero bueno, la idea es que esto va aquí, irá pegadita la puerta, luego irá los dos ahí, aquí irá esto, aquí irá esto, esta la vamos a poner aquí, al menos yo lo voy a hacer así, vosotros hacerlo como queráis. Y luego por último me queda el número, que el número lo voy a poner ahí y el nombre de la calle lo voy a poner ahí. Entonces, esta es la idea de una de las cajas, uno de los laterales de la caja. Como veis, he puesto ya los ladrillos y he forrado toda la pared como si estuviera enfoscada. Esto va a ir pintado, o sea, esa pared no va a ser blanca, esa pared va a ir pintada. Ya os diré cómo la vamos a pintar o cómo queréis vosotros pintarla. Eso ya es cuestión de lo que vosotros queráis hacer, ¿vale? Yo voy a retirar todo esto y voy a empezar a forrar lo que es la otra parte. Como digo, esto no me preocupa que esté roto porque luego, como lo voy a pegar en la caja, pues lo puedo pegar tranquilamente, así que no me preocupa. Bueno, pues ahora vamos a forrar lo que es esta caja, ¿no? Entonces hay que forrar este lateral, estos dos laterales, bueno, estos dos laterales y estos dos laterales, y luego las esquinas, ¿no? Las esquinas. La parte de dentro yo ya la tengo forrada, como veis, está forradita de negro, todas las esquinas. Y ahora vamos a hacer estas de aquí. Vamos a ver, yo voy a utilizar una cartulina de la Action. Esta es esta cartulina negra que tiene como una especie de, pues no sé si lo podéis apreciar, pero parece lino, así, una especie de textura. Y es de esta de aquí. Os voy a enseñar de esta de aquí, ¿vale? Las negras, es la que estoy utilizando para forrarla por fuera de la caja. La parte de dentro de la caja la voy a forrar de negro también, pero con estas de aquí, también de la Action,
son estas de aquí. A mí me gustan que sean finas, y os explico por qué. Estas son de 120 gramos. A mí me gusta que sean finas. ¿Por qué? Porque depende del papel que coloquéis en la zona de decoración, tanto interior como exterior, si no se nota mucho la hendidura del cartón o de la cartulina. Tener en cuenta que cuanto más gramaje tiene, veis la cartulina, pues se nota aquí la hendidura. Entonces a mí me gusta que quede como mucho más liviano, mucho más prolijo, y eso se consigue con una cartulina un poquito más fina. ¿Por qué voy a colocar en la parte exterior esta que es bastante gorda? Pues porque yo he utilizado el cartón pluma, y el cartón pluma queda con muchas imperfecciones. Entonces, para que quede más prolijo y más lisito y más bonito, pues yo lo voy a hacer con una cartulina con mucho más gramaje. Pero si fuera cartón de encuadernar, el cartón gris de 2 o 3 milímetros, utilizaría cartulina de 120 gramos, ¿vale? Entonces voy a recortar los papeles y enseguida estoy con vosotros. Bueno, ya estoy aquí de vuelta. Mirad, he cortado los 4 lados exteriores, luego nos pondremos con las esquinas, pero de momento he cortado los 4 lados exteriores, los 2 más largos que van aquí, los 2 más cortos que van uno aquí y el otro aquí. ¿Cómo lo he hecho para que lo hagáis vosotros? Mirad, he hecho una doblez a 1 centímetro, una doblez a 1,5 centímetros y he cortado a 2,5 centímetros. Esto mide 2,5 centímetros, 1 medio y 1. Esto igual, ¿vale? Esta, la pequeña, exactamente igual. A 1 centímetro, 1,5 centímetros y a 2,5 centímetros he cortado, ¿vale? Exactamente igual. ¿Por qué lo he hecho así? Mirad, lo que quiero es que me quede un poquito más grande de lo que es el hueco de la caja. Y os explico por qué. Para tapar estas esquinitas de aquí hay que taparlas tanto por la parte de aquí como por la parte de aquí. Por eso lo he hecho más grande que el hueco. En el caso en el que tengáis cartón de 2 milímetros, para vosotros es más sencillo de hacer. Recordad que esta medida interior, esta de medio centímetro que yo he hecho aquí, es decir, esta medida de aquí interior de medio centímetro, es porque mi cartón mide medio centímetro, o sea, esto mide medio centímetro. En el caso en el que vosotros tengáis 2 milímetros o 1,5 milímetros o 3 milímetros de cartón, tenéis que hacerlo de esa manera. Tenéis que cortar esta parte del medio, o sea, doblar esta parte del medio a la distancia o el ancho de vuestro cartón, ¿vale? 1 centímetro para poner por este lado el ancho de vuestro cartón y otro centímetro para doblar en el interior. En mi caso estas son las medidas porque, como digo, mi cartón es de 5 milímetros. Así que nada, voy a forrarla y ahora vengo. Bueno, ya he forrado los 2 laterales pequeños y ahora vamos a forrar los 2 largos. Lo voy a hacer con vosotros para que me veáis, ¿vale? Doblamos por donde hemos hecho las marquitas, ¿no? A uno de los laterales le vamos a cortar un piquito aquí y al otro le vamos a cortar otro piquito aquí, ¿vale? Entonces ahora miramos, lógicamente nos va a quedar más grande, que es lo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que quitar? Bueno, pues más o menos el medio centímetro de cada lado. Entonces vamos a hacerle aquí así y vamos a hacerle aquí así, ¿vale? Como veis, un trocito lo cortamos aquí hasta donde hemos hecho la marca, no sé si lo veis bien, hasta ahí, ¿vale? Entonces vamos a ponerle pegamento y lo vamos a pegar para que veáis cómo lo hago para rematar las esquinas. Como digo, esto es porque el cartón es un cartón pluma, es muy ancho y entonces hay que tener un poquitito más de cuidado al forrar lo que son las esquinas, pero en el caso en el que utilicéis un cartón mucho más finito, pues sería muchísimo más fácil. Además, este cartón se pega fatal las cartulinas y todo en general, la verdad no me gusta nada, pero
lo he utilizado porque es como más resistente para lo que yo quería. Entonces, bueno, entre que es más gruesito, más resistente y que luego al ponerle las cartulinas lo vamos a dejar también mucho más resistente, pues claro, por eso quería hacerlo con cartón de este. Pero normalmente estas cosas se hacen mejor con cartón de encuadernar gris. Bueno, como veis es lo que estoy haciendo, ¿vale? Ahora, aquí en la esquina, ¿veis? Vamos a cortar el piquito que habíamos cortado al principio. ¿Para qué? Para que quede nada más que en la esquinita. ¿Veis? Vamos a cortar. Pero lo cortamos después de forrado. ¿Por qué? Pues por si necesitamos un poquito, que a lo mejor se nos ve un poquito la esquina o algo, eso ya lo hacemos después de pegado la cartulina al cartón, como hemos hecho en esta ocasión. Como os dije, aquí cuesta muchísimo pegar la cartulina. Es un material muy poroso y absorbe mucho el pegamento y es muy complicado pegar, se despega con mucha facilidad. Bueno, vamos al otro lateral y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en el anterior. Doblamos la cartulina por donde hemos hecho la marca. En uno de los laterales, como os he explicado antes, vamos a hacer 2 cortes en diagonal pequeñitos, así hasta la esquina, ¿vale? Y vamos a mirar más o menos cómo está de largura. Pues lo mismo, vamos a cortar unos 5 milímetros hasta la esquina, más o menos, y en este lateral igual. Insisto, esto lo hago yo porque es de 5 milímetros. Vosotros no tendréis que hacer esos cortes tan grandes. Eso dependerá del cartón que estéis utilizando. Soy muy pesada, ¿verdad? Pero creo que es necesario explicar un poquito eso. Bueno, espero que os esté gustando. Yo, mirad, es el primer tutorial que hago para YouTube y la verdad que me cuesta bastante expresarme o explicaros un poquito cómo hacer las cosas, pero de verdad que lo hago con toda mi buena intención. Mis tutoriales van a ser todos gratuitos. Espero que os gusten de verdad y, como digo, pues bueno, llevo muchos años haciendo esto, pero me cuesta mucho explicarme a través de un vídeo sin la gente delante. Clases he dado, cursos he dado a montones, pero presenciales, y me cuesta mucho hacerlo así. Así que bueno, si tenéis alguna duda o tenéis alguna pega o tenéis algún comentario que decirme, pues me lo ponéis en comentarios, por favor, intentaré mejorarlo. O si me salto algún paso que no entendáis o que queráis ver o algo, me lo decís y ya está. Vamos a cortar las esquinas como antes, ¿vale? Y este lateral igual. Vale. Bueno, pues ya tenemos forrada nuestra cajita, tanto por dentro como por fuera, ¿vale? Lo que es tanto por dentro como por fuera. Y ahora solamente nos quedan forrar lo que son las esquinas, que vamos a ir ahora con ello, ¿vale? Voy a cortar la cartulina y voy a hacer lo mismo que he hecho en estas de aquí y ahora vengo. Bueno, ya tengo cortadas las 4 esquinas de la caja. Lo único que tengo que hacer, esta la he cortado a 2 centímetros. ¿Por qué? Pues porque ya no tengo aquí ya no tengo lo que es grosor de cartón, sino esquina nada más. Entonces vamos a doblar por la mitad los trocitos de cartulina y vamos a hacerle un cortecito aquí chiquitín y otro cortecito aquí dobladito. ¿Para qué? Para que nos quede más prolija la esquinita, así, ¿vale? Porque luego va a ir aquí el papel, entonces tampoco nos da un poquito igual que se nos vea total. El papel va a tapar prácticamente toda la cartulina negra, el papel decorado que vamos a utilizar. Yo, como os digo, voy a utilizar una colección de papeles de Etsy. Si queréis vosotros utilizar otra, pues podéis utilizar cualquiera que haya en el mercado. Bueno, lo mismo, forramos la esquinita
apretamos bien. Esto seguramente que si lo hacéis con bloc, pues seguramente que se os pegue mejor y tardaréis menos en pegar, ¿no? Vamos a la siguiente. Doblamos por la mitad, cortecito en las esquinas y pegamento. Voy a utilizar bloc para ir un poquito más rápido, porque la cartulina, como os digo, en este cartón se pega súper mal y el bloc va bastante más rápido, así que voy a utilizar bloc. ¿Habéis pintado ya todos los moldes para hacer vuestro armario o todavía no? Dejádmelo en comentarios si os quedan todavía cositas por pintar. Yo he pintado este lateral, pero me falta pintar el otro lateral del armario, la otra puerta. Me falta todavía pintar los moldes que van a ir en ella, que voy a poner este molde de aquí. Este va para la otra puerta, pero todavía no me ha dado tiempo a pintarlo, así que ya lo pintaré. Voy a terminar primero un lateral del armario y luego sigo o termino el otro lateral. Y el último lateral. Igual, cortamos las esquinitas un poquito aquí. Ponemos pegamento. Y pegamos. Bueno, pues ya tenemos forradas los dos laterales de nuestro armario, tanto por dentro como por fuera. Ahora lo que voy a hacer va a ser elegir los papeles que van a ir en estos laterales de aquí. ¿Vale? Estos laterales de aquí, el papel que va a ir aquí en medio. Os recuerdo que esta lateral es donde vamos a meter lo que son como las estanterías, una especie de divisiones para colocar nuestras pociones o nuestros tarritos o lo que queráis colocar en ellas. Y luego en la otra cajita, en el otro lateral, es donde vamos a meter el álbum, que también lo haremos, por supuesto. Así que bueno, de momento esto es. Voy a ver qué papeles voy a utilizar para forrar los laterales y vengo enseguida. Bueno, estos son los papeles que yo voy a utilizar para forrar lo que es una parte del armario. Seguramente que la otra parte cambie únicamente el fondo. ¿Por qué? Porque la parte de fuera debería de ser igual, ya que es un armario. Entonces, al verse este lateral, cuando lo ponemos con este lateral así, porque el armario va a ser así, cuando lo ponemos así,
A ver si lo podéis ver entero. Cuando lo ponemos así, estas dos partes deberían de ir con el mismo papel. Más que nada para que se vea. Esta parte y esta parte de aquí da lo mismo, pero por lo menos esta parte que es la del frente sí que va a ser el mismo papel. Entonces, yo para forrar el interior de este lado del armario voy a utilizar estos papeles, como he dicho, son papeles de Exi, una colección de Exi. He utilizado papeles de 2 o 3 colecciones, no recuerdo bien, pero bueno, voy a utilizar este papel. Este que seguramente es el que utilice para el fondo de la zona donde van a ir las divisiones. Este papel, no sé si utilizar ese o este, seguramente utilice el otro. Este papel y este papel. Pues estos son los papeles que voy a utilizar yo, creo, de momento para forrar esa parte del armario. Voy a cortar los papeles y voy a forrarlos con vosotros, ¿vale? Bueno, pues ya estoy aquí con vosotros, ya he cortado lo que son las dos tiras largas de los dos laterales largos, este y este de aquí, y las dos tiras cortas que son este y este de aquí, y este que va a ser mi fondo de esta parte del armario. Entonces, yo voy a entintarle los bordes para que sea un poquito más, o que se integre un poquito más en lo que es el negro de la cartulina. Para ello voy a utilizar esto de Tin Hall, voy a utilizar el negro que es este de aquí. Así que bueno, voy a empezar a entintar los bordes, como digo, para que se integre un poquito más el papel en lo que son las cartulinas negras. Entintamos todos los bordes. Vosotros podéis entintarlos o no, como siempre digo, esto es cuestión de gustos, lo que a cada uno le apetezca hacer o lo que le guste en ese momento o lo que quiera hacer en ese momento, ¿eh? Esto no es obligatorio para nada, pero bueno, a mí la verdad que me gusta más hacerlo porque se integra más el papel. Pero como digo, cada uno puede hacer lo que quiera. Incluso podéis hacer este tutorial con otro tipo de papeles, otra temática, que también se puede hacer. Yo he elegido Harry Potter porque a mí me gusta mucho Harry Potter y me gusta mucho ese mundo, me gusta mucho el mundo de la magia, entonces por eso pues he elegido este proyecto o estos papeles o esta idea, ¿no? Pero que vosotros, como digo, podéis hacerlo pues como queráis, lo podéis hacer vintage, lo podéis hacer para niños, lo podéis hacer de temática Disney, en fin, de lo que queráis. Bueno, pues yo termino de entintar los bordes y enseguida estoy con vosotros. Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo, ya tengo entintados todos los papeles que voy a utilizar para forrar esta parte del armario. Y ahora pues vamos a pegarlos. Vosotros podéis pegarlo con lo que queráis, ¿vale? Con celo doble cara también valdría. Yo voy a echarle taquiglú porque bueno, creo que queda mucho mejor rematado, el papel no se levanta. Recordad que el celo doble cara viene muy bien, a mí me gusta mucho utilizarlo también, pero creo que con el tiempo se termina despegando. Entonces bueno, si queréis algo un poquito más duradero, pues mejor lo pegáis con un pegamento bueno, taquiglú o algo así, o incluso con, pues como hemos pegado antes, también lo podéis pegar con Blog o con el pegamento ese que utilizan mucho en las rusas, ese pegamento que es así como, no sé, se llama uno, no sé cómo se llama, que también podéis utilizarlo. O sea que al final cada uno pega los papeles como quiera y con el pegamento o lo que crea conveniente. Bueno, voy a buscar la plegadera, aquí está, aquí. Y vamos a darle bien con la plegadera para que se pegue bien al fondo. Muy bien. Con los dedos bien. Bueno. Vamos con los laterales pequeños.
Recordar que aquí el pegamento en este cartón no pega demasiado bien, pero bueno, es cuestión de darle bien por las esquinitas, por los bordes, en fin. Vamos a seguir pegando el otro lateral pequeño. Vamos allá. Con mucho cuidado de no manchar nada o intentar no manchar nada, aunque bueno, tenemos el borrador de pegamento que si se nos sale un poquito tampoco pasaría nada. Ahí. Al ponerle, como veis, la tinta en el borde, pues queda como más integrada el papel, o queda más integrado el papel en lo que es nuestro tapa de armario, nuestro lateral de armario. Voy a pegar los otros dos laterales y vuelvo con vosotros. Bueno, pues ya estoy aquí nuevamente para enseñaros cómo ha quedado este lateral de armario forrado. Esta es la parte de dentro, los laterales, como podéis ver aquí. Y bueno, este es uno de los laterales. Aquí es donde van a ir las divisiones para colocar los tarritos. Y luego me queda forrar esta parte, este lateral de aquí. Esto iría así, para que lo veáis un poquito, que no entra todo en cámara, lo siento, pero no puedo subir más la cámara. Y bueno, esto quedaría así, como digo. Este lateral es el de las pociones y este lateral vamos a dejarlo para el álbum. Así que esto iría así, o iría al revés, perdón, porque en realidad sería así, porque las pociones las vamos a dejar en este lateral y en este lateral vamos a hacer el armario. Como digo, esto es una idea general que cogí de un proyecto de Celia Scrapbooking, así que no es una idea mía en lo que es la caja con el álbum, ¿vale? Lo que es la idea de hacerlo de Harry Potter, hacer el armario de pociones y tal, sí. Así que esto es así, lo cerraríamos así y como digo, pues un lateral va a ser para pociones y el otro para nuestro álbum, ¿vale? Así que ya nos quedaría únicamente, de momento lo que vamos a hacer va a ser forrar este también por la parte de dentro. Vamos a hacerlo igual que este, o sea que lo voy a hacer fuera de cámara y cuando vuelva ya lo tendré forradito. Y luego lo que vamos a hacer va a ser forrar la parte exterior, todas las partes exteriores. Todas las partes exteriores las voy a forrar también para tener el armario forrado tanto por fuera como por dentro, porque lo que tenemos que hacer después de forrarlo, que yo aquí lo he hecho antes y creo que me equivoqué, ¿vale? Esto de aquí lo vais a hacer después de tener todo forrado. ¿Por qué lo digo? Porque yo aquí lo hice y no me di cuenta que aquí el papel va a tener que ir a ras. Porque como ya lo he hecho, va a tener que ir a ras y no vamos a poder dejar un trocitín negro como me hubiese gustado a mí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el papel va a tener que ir a ras de esta pared y en este lado sí que vamos a poder dejar un filito para que se vea esto negro, ¿vale? En este lateral, como para que lo veáis aquí. Aquí va a tener que ir a ras el papel y aquí vamos a tener que dejar un trocitín. A mí me hubiese gustado forrar esta esquina igual que forré esta y forré esta, para que al colocar el papel decorado quedara aquí un filito negro, pero ya que tengo esta parte de atrás hecha como os comenté, con los ladrillos y todo como si fuera enfoscada una pared, creo que lo voy a dejar así y entonces el papel en este lateral y en este lateral, por eso aquí no lo he hecho tampoco para que las dos partes sean iguales, el papel va a tener que ir a ras, va a tener que ir a ras, ahí. ¿Vale? Y aquí sí que vamos a dejar un filito negro y un filito negro. Aquí lo mismo, el papel irá a ras y aquí vamos a dejar un filito negro y un filito negro. Cuando lo tenga ya forrado por la parte de dentro y por la parte de fuera, volveré para enseñároslo, porque creo que eso lo sabe hacer prácticamente todo el mundo y creo que lo más complicado de este taller o de este
de este tutorial. Lo más complicado va a ser hacer las divisiones aquí en cartón y hacer esto. Esto os lo enseñaré a hacer porque, como veis, solo tengo una parte, la otra parte no la tengo hecha, y la haremos juntos, la haré con vosotros para que podáis ver cómo se hace. Esto es muy sencillo de hacer porque son ladrillos que se hacen con cartón. Lo que pasa que luego es cierto que el enfoscado, lo que es este material, yo he utilizado, a ver si os lo enseño, aquí está, mirad, yo he utilizado este de aquí. Yo he utilizado una pasta de textura, pero una pasta de textura granito blanca. Esto no sé si seguirá vendiéndose o si alguien lo encuentra o cómo lo puede encontrar. Sinceramente a mí me gusta más con este acabado granito, no la lisa, porque la lisa sí que la hay, pero la de textura granulada no sé si la vais a poder encontrar. Si la encontráis, genial, y si no, la podéis hacer perfectamente con una pasta de textura lisa. No quedaría con esto así, que parece pues pared enfoscada, pero quedaría también muy bonito. Así que bueno, ya como os digo, yo voy a dejar el vídeo por hoy. Lo subiré pues en un ratitín al canal, o bueno, cuando vosotros veáis el vídeo ya estará subido. Perdonadme, como os digo, no estoy acostumbrada a hacer tutoriales para YouTube, así que es el primero que hago y espero que me perdonéis, y que los siguientes pues que vayan siendo un poquito más fluidos, porque la verdad no sé muy bien cómo hacerlo. No sé si hacer el proyecto entero y luego trocearlo o partirlo en vídeos para poder subiros el tutorial entero. No sé muy bien cómo hacerlo, la verdad. Lo estoy haciendo sobre la marcha, como veis no está hecho, o sea que lo estoy haciendo con vosotros para que veáis. Y bueno, como digo, no sé si hago bien en hacerlo así o preferís que haga uno y que después os lo enseñe y ya a partir de ahí hagamos otro. Ponérmelo en comentarios, por favor. Todas las valoraciones son bienvenidas, todos los comentarios son bienvenidos, y como digo, no estoy acostumbrada a hacer vídeos tutoriales para YouTube, así que me encantaría que vuestra opinión me la deis y que me digáis pues más o menos cómo debo hacer para yo pues ponerme con ello. Así que nada más, un besito enorme y nos vemos en el próximo.